El barroco es un movimiento artístico, cultural y literario que se desarrolló en Europa entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII. Surgió como una reacción a la sencillez y equilibrio del Renacimiento, caracterizándose por su estilo ornamental, dramático y lleno de contrastes. El término barroco originalmente tenía una connotación negativa, refiriéndose a algo exagerado o irregular. Ahorita tenemos algunas características del barroco como son dinamismo y movimiento. Las obras barrocas, tanto en pinturas como en esculturas, intentan transmitir una sensación de movimiento, acción y energía. Las formas parecen estar en constante cambio, con composiciones diagonales que rompen con la estabilidad de los estilos anteriores. Contraste claro-oscuro. El uso del claro-oscuro, una fuente constante entre luces y sombras, es una técnica clave del barroco. Esta técnica crea efectos dramáticos y resalta ciertas partes de la obra, lo que provoca una mayor profundidad visual. También tenemos algunos contextos históricos y sus orígenes. Reacción contra la Ilustración. Durante la Ilustración, el énfasis estaba en la razón, el progreso y la ciencia. Sin embargo, los románticos creían que la emoción, la intuición y la experiencia subjetiva eran igualmente importantes. Rechazaron la idea de que la razón pudiera explicar toda la realidad humana. Revoluciones sociales y políticas. La Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial trajeron cambios profundos en la sociedad. Estos eventos generaron tanto entusiasmo como desilusión, y muchos escritores y artistas románticos expresaron su ansiedad por el impacto de estos cambios en el individuo y la naturaleza. También tenemos algunos autores del barroco como lo son Luis de Góngora, nacido en España en 1561, un poeta conocido por su estilo culto y complicado. Una de sus obras más famosas es Soledades. Francisco de Quevedo, nacido en España en 1580. Es conocido por su estilo mordaz y agudo. Una de sus obras más destacadas es Los Sueños. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en México en 1648. Es una escritora mexicana. Una de sus obras más famosas son Como Primeros Sueños, Explorar Temas. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural que se desarrolla en Europa desde fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, y en que oposición al neoclasicismo exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Orígenes del romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción contra la Ilustración y el neoclasicismo. Personajes. Víctor Hugo fue un escritor, crítico, pintor y académico francés, y fue considerado como uno de los grandes exponentes del romanticismo de la literatura francesa. Mary Shelley fue una escritora, dramaturga, ensayista, biógrafa británica, reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein. Manuel Acuña fue un poeta mexicano que se desarrolló en el estilazo ambiente romántico del intelectualismo mexicano de la época. Jorge Isaac fue un escritor del género romántico. Vivió durante la época consolidación de la República. Estudió en Cali, luego en Popayán y por último en Bogotá, entre 1848 y 1852. Características. Se basa en el sentimiento, las emociones, y se cree que la música pinta los sentimientos.